emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Como siempre nos complace conversar con ustedes este rato. De todo lo que hay que tratar sobre el proceso de paz, hay que hacer referencia al proyecto de reforma a la Constitución que se ha presentado por iniciativa del gobierno con el propósito de crear unas condiciones de orden jurídico para dar cumplimiento a los acuerdos de La Habana. Para analizar ese tema, mi invitado esta noche es Jesús Pérez González Rubio, ex constituyente. Bienvenido a mi programa. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, muy complacido. Me complace tenerlo aquí de nuevo. Mil gracias. El proyecto contempla en dos articulitos transitorios dos aspectos centrales, fuera de los que usted quiera mencionar. Uno, el referido a unas facultades extraordinarias, especiales. El otro, unas facultades para reformar la Constitución con un procedimiento mucho más rápido, con el propósito de que el presidente tenga unos instrumentos adicionales, extraordinarios, para dar cumplimiento a los acuerdos de La Habana. Empecemos por saber su opinión acerca de ese proyecto en esos dos aspectos centrales. Muy bien, pues de nuevo muchas gracias, Ricaurte. En mi opinión, es un proyecto innecesario porque el presidente de la República tiene suficientes mayorías en el Congreso. ¿Y no demoraría mucho la aprobación? A ver, un punto central, y excúseme que lo interrumpa, un punto central es que si se hacen los acuerdos como parece ser que finalmente se hacen, para darle cumplimiento rápido a esos acuerdos, ¿no serían necesarias por lo menos algunas de esas facultades? No, creo exactamente todo lo contrario, de que la Comisión Especial Legislativa o Congresito retarda la aprobación de los acuerdos. Primero, es innecesaria. Estaba diciendo por cuanto que el presidente de la República tiene mayorías en el Congreso suficientes para hacer aprobar las leyes y los actos legislativos que sean necesarios. Segundo, porque esas mayorías que ahora tiene el gobierno se incrementan en el tema de la paz con el Polo Democrático y con el Partido Verde, de tal suerte que los únicos que quizás se opondrían, no es absolutamente seguro, sería el Centro Democrático, que son 20 senadores de 102 y una relación similar sucede en la Cámara. Pero hice una afirmación que va en vía contraria de lo que se ha dicho, que es para agilizar el proceso. Todo lo que se ha dicho por parte de los defensores de este proyecto son sofismas. No hay uno que no sea sofisma, pero es muy grave porque va a comprometer la estabilidad de la paz. De allí que yo he tomado la decisión de, al día siguiente de que sea publicado en el Diario Oficial el acto legislativo, si es que los congresistas
se autoaplican una capitis diminutio, yo lo demandaré. Muy bien, pero una cosa, para el entendimiento de todos los televidentes, que en su gran mayoría no son abogados, una pregunta que debemos resolver es si no se utilizan este mecanismo de facultades extraordinarias, el proceso deliberativo en el Congreso, teniendo mayorías el gobierno, como usted muy bien lo recuerda, no hace que pudiera retrasarse el cumplimiento de los mismos y sobre todo que si se somete a consideración del debate en el Congreso tantas materias en las que hay acuerdo, eso no retrasaría, quién sabe, por mucho tiempo el cumplimiento de los mismos. Como ya lo dije, creo exactamente lo contrario y repito, todos son sofismas alrededor de eso. ¿Por qué? No es el tema más importante, pero digamos, ¿por qué? Miren, han presentado un proyecto de acto legislativo. El proyecto de acto legislativo necesita ser aprobado en 2 legislaturas. Cada legislatura comienza el 20 de julio y termina el 20 de junio. Es decir, que este proyecto no puede volverse acto legislativo sino en julio, agosto, septiembre del año entrante. Pero los acuerdos de paz y todo marcha como se prevé, serán firmados el 23 de marzo. ¿Por qué vamos a perder el tiempo entre marzo y julio, agosto o septiembre, cuando se apruebe este proyecto, para comenzar a discutir los proyectos de ley en que cristalicen los acuerdos? Eso no tiene sentido de ninguna naturaleza, pero adicionalmente, los vamos a llevar a una comisión que tendrá que ocuparse de todos los temas, lo mismo los temas agrarios, que los temas constitucionales, que los temas de ley, etcétera. Cuando hoy el Congreso, la Comisión Séptima se ocupa de unas cosas, la Comisión Primera de la otra, la Quinta de otros temas. Todas las comisiones pueden estar trabajando simultáneamente. Pero además el presidente de la República puede convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, pero además puede recibir facultades extraordinarias, no como las previstas en el acuerdo, que son las necesarias. Según el proyecto hay que darle facultades extraordinarias, las que él necesite y las que él considere necesarias, y todo eso mediante acto legislativo, lo cual es peligrosísimo. Y esas facultades extraordinarias con la Constitución vigente se pueden dar, pero tienen que ser precisas. Como son precisos los temas discutidos y aprobados en los acuerdos con las FARC. Me toca hacer, doctor, una pausa, pero después de ella vale la pena, usted en mi concepto, porque este es un programa de debate, de análisis, tiene razón en varios aspectos, pero quizá en otros no. Por eso pienso que después de la pausa debemos distinguir entre las posibles facultades extraordinarias a efecto de expedir decretos con fuerza de ley, pero distinto es donde, en mi concepto, usted tiene toda la razón, es reformar la Constitución, porque incluso hay sentencia de la Corte Constitucional en el sentido de que
el poder derivado, es decir, el constituyente derivado, el Congreso al reformar la Constitución, no puede reformar las condiciones que le estableció el constituyente primario, es decir, el pueblo, para que pueda reformarla. En otras palabras, que la ley se expida en 3 debates, como se está proponiendo, en 2 debates, no tiene problema desde el punto de vista jurídico y de la conveniencia, pero sí tiene problema que un acto legislativo, en vez de expedirse en 8 debates, se expida en 3. Eso y mucho más después de la primera pequeña pausa aquí en Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el ex constituyente Jesús Pérez González Rubio, analizando hasta donde alcancemos, el tiempo nos va a resultar muy reducido, el proyecto de acto legislativo que busca acelerar la implementación de los posibles acuerdos de La Habana y por supuesto donde hay muchas discrepancias en muchos aspectos. Es un tema jurídico y político de hondo calado. Sobre el planteamiento que había dejado expuesto, para no repetirlo, antes del corte, su opinión. El tema que has expuesto es el tema de la sustitución de la Constitución. Lo que ha dicho la Corte Constitucional es que se sustituye la Constitución cuando sus pilares esenciales son cambiados, son modificados. Muy bien, entonces... ¿Cuáles son pilares esenciales que se modifican con esta reforma? 1, la separación de poderes y el equilibrio que debe guardar la Constitución y que actualmente lo guarda entre unos y otros. Pero no se modifica. El principio democrático, el Estado de Derecho. 3 que se me vienen a la mente inmediatamente. ¿Por qué, la separación de poderes? Hombre, porque los proyectos llegan aprobados al Congreso. Los proyectos los aprueba el presidente y llegan aprobados al Congreso, y el Congreso lo único que puede hacer es improbarlos por mayoría absoluta. Es decir, el presidente está como en la época del estado de sitio, reemplazando al Congreso en cuanto a aprobar las leyes, o como dice la Constitución, a hacer las leyes. Cuando eso se invierte, hay obviamente una sustitución de la Constitución. Pero por ese permítame, aspecto. pero permítame, se invierte... Perdón, es que voy quisiera cerrar con lo siguiente. En las monarquías absolutas eso era lo que pasaba. No, pero se invierte, pero permítame, hagamos una aclaración, doctor. No, pero ahora, el presidente, el rey absoluto tenía el poder legislativo. En los regímenes comunistas, el titular del poder ejecutivo tenía el poder legislativo. En el fascismo de Mussolini, 1926, si yo no recuerdo mal, el Congreso le dio poderes legislativos. En 1933, el Bundestag le da a Hitler los poderes legislativos. Pero mire, es contrario a la democracia. No se preocupe, que este programa es esencialmente para estar en desacuerdo, para hacer el análisis.
No, no es hasta allá como usted dice. Distinga una cosa, expedir la ley y reformar la Constitución. Usted tiene razón en cuanto que, efectivamente, según está planteado en el proyecto, al dársele facultades para aprobar proyectos de acto legislativo mediante un procedimiento demasiado rápido, allí sí hay, usted en eso tiene razón, hay sustitución de la Constitución. Y muy seguramente, si la Corte Constitucional decide en derecho, porque la Corte Constitucional a veces toma decisiones de orden político en contra de la propia Constitución, tendría que declarar, si fuera aprobado el proyecto, tal y como está presentado, tendría que ser declarado inconstitucional, pero que se reduzcan los términos y que se cambien las condiciones para expedir transitoriamente una normatividad de acuerdo con los acuerdos de La Habana, eso sí no tiene nada de exageración y de inconstitucional, porque permite celeridad en el proceso de expedición de la norma. La celeridad hace referencia a la eficiencia y el derecho es una cosa diferente. Lo que representa la dictadura es la concentración del poder legislativo y el poder ejecutivo en las mismas manos, en la misma cabeza. Pero, eso era lo que trataba de decir cuando decía que en la monarquía absoluta sucedía eso, que en el fascismo de Mussolini sucedía eso, que en el nacionalsocialismo de Hitler existía eso, y que la democracia es algo totalmente diferente. No, hay pero un aquí, salto, no. un salto completamente diferente. No, aquí se confunde porque quien aprueba los proyectos es el presidente. El Congreso solo le dejan la posibilidad de improbarlos, y para improbarlos necesita la mayoría absoluta. El Congreso, cuando es sustituido en la aprobación de la ley, esa sustitución del Congreso implica sustitución de la Constitución, en lo cual creo que estamos de acuerdo. Pero entonces esa es una amenaza contra el proceso de paz. Es que lo grave es eso. Me toca hacer otra pausa, doctor. Pero mire, no comparto tampoco el criterio de la dictadura, por una razón, porque son facultades que de otorgarse justamente mantienen el Estado de Derecho para darle unas facultades extraordinarias que en unos aspectos a mí me parecen necesarias y en otros exagerados. De ahí la necesidad de debatir estos temas para decantarlos, para que la opinión pública los conozca. Lo que nos queda es mucho por decir, y algo de eso lo diremos después de la última. Se quebranta también el Estado de Derecho. Me ocuparé de eso tan pronto pueda. Será su opinión, ya la veremos, para eso lo invité, porque sabía de su posición contraria a la mía, aunque yo también tengo unas dudas que ya expresé en ese sentido. Regresamos después de una muy pequeña pausa, la última. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Es una lástima que el tiempo sea tan breve para un tema tan importante como este, que debe tener muchos análisis y hay tiempo para hacerlos. Hoy hay un exconstituyente conmigo que tiene una ferviente posición en contra del proyecto, razonada en muchos aspectos, dijéramos que valedera en muchos aspectos, en otros no, pero es su opinión. Como se nos va a acabar el tiempo, de lo que no hemos dicho que usted considere que da orientación para que la gente continúe enterándose de en qué consiste el problema,
unas pildoritas acerca de eso. Muy bien, viola el principio democrático, viola el principio de participación política, viola el Estado de Derecho, viola el principio de igualdad, porque es que todos los parlamentarios o congresistas fueron elegidos por el voto popular y ahora van a haber unos discriminados. La autodiscriminación que ellos, algunos de ellos se van a hagan, imponer, ¿será válida? Porque es que se afecta el principio de igualdad, pero quería hablar del Estado de Derecho. Claro, se afecta el principio de igualdad cuando hay unos que van a aprobar unos proyectos los más importantes y otros que se quedaron en la tienda de atrás. Y la democracia es igualdad. En el ágora griega, es que no se puede hablar mucho, pero en el ágora griega, los que estaban allí eran iguales en el sentido que podían intervenir, podían hablar. Estos congresistas que no van a estar en la comisión no pueden hablar, menos aún votar. muy bien, ese es un argumento serio que por supuesto yo no comparto porque la propia Constitución establece unos poderes excepcionales al Ejecutivo, concretamente en cabeza del presidente, para atender circunstancias excepcionales, como por ejemplo en los estados de excepción o en las facultades extraordinarias. Todo eso está arreglado. Está arreglado. Y aquí las facultades por la necesidad son muy amplias, pero en todo caso, que nos quede como inquietud una, no se nos olvide. Una cosa es expedir una ley y otra cosa bien distinta es reformar la Constitución. Y allí radica, en mi concepto, uno de los temas y de los ejes centrales de esto. Pero se nos acabó el tiempo. 30 segundos. A ver, 15. 15 segundos. Ya el Tribunal Constitucional dijo una vez que no era posible que el Congreso delegara su poder constituyente. Y esta Corte Constitucional también lo dijo cuando en un acto legislativo. Cuando en un acto legislativo. Cuando en un acto legislativo le dio poder legislativo al Consejo de Estado y eso declaró que eso sustituía a la Constitución. En eso usted tiene razón, doctor Jesús Pérez González Rubio. Le agradezco mucho por haber venido a Mesa de Opinión. No, yo encantado. Muy bien, es una lástima que frente a un tema tan importante se nos haya agotado el tiempo, pero procuraremos en otra oportunidad seguir profundizando sobre esto. Les agradezco mucho por permitirnos, como siempre, entrar a sus hogares. No se les olvide, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche.